Realmente a nosotros como empresarios del campo nos interesa toda esta parafernalia de los ecoesquemas, los ecoregímenes y cumplir tanta norma. Pues bien, para esto solamente hay una cosa. Yo siempre se lo digo a las personas que trabajan con nosotros, tanto en asesoría como en las formaciones. La mejor forma de acertar con una decisión es echar los números. Por eso, el mejor sistema para echar números es a través de un programa de cálculo o una hoja de cálculo, en este caso un Excel, ¿vale? Entonces, voy a compartir con vosotros este Excel. A ver, por aquí, perfecto. A ver que está todo bien. Este Excel es el que tenéis disponible para descargaros en la página que pondremos disponible como grabación, ¿vale? Esta página o este Excel lo podréis descargar única y exclusivamente a aquellas personas que estéis inscritas de forma gratuita, por supuesto, en nuestra lista de difusión. Así que, si no estáis todavía inscritos, mi compañera os pondrá en el chat, pues, cómo podréis hacerlo, ¿vale? Para que de esta manera podáis recibir esta información y podáis vosotros también, en vuestro caso particular, que esto es muy importante, calcular cómo se os queda económicamente vuestra finca. Vamos a empezar, por ejemplo, imaginando, ¿vale?, una finca de 10 hectáreas, ¿vale? ¿Por qué pongo 10 hectáreas? Porque si recordamos, la degresividad comienza a partir de las 15 hectáreas. Vamos a pensar que tengo un olivar tradicional de marco 12×12, donde entre olivo y olivo hay una distancia de 6 metros, ¿vale? ¿Cuántos pases de brosadora se deben de dar al año? Pues mira, lo normal que son de 2 a 3. Vamos a empezar, por ejemplo, con 2 pases de brosadora, ¿vale? Pérdida de producción. ¿Qué significa esto? Significa que sí o sí, cuando dejemos cubierta vegetal central, vamos a tener una parte de pérdida productiva. Es decir, que si nosotros dejamos cubierta vegetal gestionada como dicen en los ecoesquemas, nosotros vamos a perder cosecha. ¿Cuánta? Pues depende. Si el año viene lluvioso, perderán menos. Si el año viene seco, perderán muchísimas. En este caso vamos a dejarlo a cero, ¿vale? No vamos a perder cubierta, es decir, somos súper fenómenos de brosando la hierba, que le vamos a dar 3 pases en este caso, y no vamos a perder nada de producción, ¿vale? Muy difícil, pero bueno. Vamos a poner que tenemos una pendiente media del 7%, ¿vale? Estamos en una zona en el rango entre 5 y 10%, significa terreno moderado, de pendiente moderada, ¿vale? Es un olivar tradicional que tiene 4.000 kilos por hectárea de producción, ¿vale? Vamos a poner secano. ¿Precio de la aceituna? El precio de la aceituna, si consideramos un precio, por ejemplo, de 3,50 € multiplicado por un 20% de rendimiento, estamos hablando de 70 céntimos. Si le quitamos entre molturación y recolección, le quitamos 20 o 25 céntimos, se nos quedan 45 céntimos, ¿vale? Entonces, con estos datos, el programa nos calcula una serie de parámetros. Por ejemplo, ¿cuál es la anchura de la cubierta vegetal que nosotros tenemos que dejar? Tenemos que dejar 2,4 metros. ¿Por qué? Porque son 6 metros de distancia multiplicado por un 40%. Ese 40% significa que tenemos que dejar una anchura de 2,4 metros. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a tener que dar 2 pasadas por calle. ¿Por qué? Porque las desbrozadoras más grandes de martillo, luego las de cadena son mucho más grandes si queremos, pero el trabajo que hacen es mucho más ineficaz, con lo cual la pérdida productiva es mayor. Si nosotros nos vamos a desbrozadoras de cadenas, como máximo vamos a desbrozar 2,4 metros. Si no, tendremos que comprar una desbrozadora muy grande que supone muchísimo caballaje y muchísimo gasto. Con lo cual, como la desbrozadora tiene 2,4 metros y la cubierta tiene 2,2 y la cubierta 2,4, tenemos que dar 2 pases de desbrozadora para la misma calle. Imaginemos que solamente queremos dar un pase y en lugar de 2,4 ponemos 2 metros. Vale, perfecto. Damos un pase. Un pase de desbrozadora que nos va a costar, según nuestros datos reales, 25 € por hectárea. Es decir, cada hectárea, cada desbroce vale 25 €. Eso es teniendo en cuenta que tengas buen tractorista, buena maquinaria y no tengas roturas. Como contrates de la calle con gente que no tenga buena maquinaria, etcétera, te puedes ir a 40 € por hectárea fácilmente. Si le vas a dar 3 pases, porque son 3 desbroces al año para que la cubierta no se te vaya mucho y tengas una merma productiva del 0%, el coste anual sería 75 € por hectárea, que como tenemos 10 hectáreas, tenemos 750 € por hectárea. Las pérdidas productivas no se calculan porque hemos dicho que no tenemos pérdidas.
¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ingresar 1.139,50 por el ecoesquema, que serían 1.113 euros por hectárea, que es lo que vimos anteriormente, que es lo que se cobra para una finca entre el 5 y el 10% de pendiente. La desbrosadora nos cuesta 750 euros y el balance parcial supone, el beneficio coste son 389. 389 que si lo dividimos entre 10, que son las 10 hectáreas que tenemos, nos da que todo este jaleo que estamos haciendo para ganar 38 euros por hectárea. ¿Vale? Es decir, que todo lo que estamos haciendo para conseguir que nos paguen 1.100 euros de subvención, al final se nos queda en 389. Cuando metemos gastos de tractorista, tractor, desbrosadora, mantenimiento, gasoil, aceite, etcétera, nos quedan 389,50. Sin perder nada de cosecha. Pensemos que, tan positivo no será, porque realmente el año que viene, el año que está viniendo es de no llover mucho. Entonces, ¿qué pérdida productiva podemos asimilar? Vamos a poner que perdemos un 10% de la producción. ¿Por qué? Porque la hierba, a partir de finales del mes de febrero, consume agua y nutrientes que luego la planta necesita para su producción. Yo he visto el año pasado almendros tirar, lo he visto a través de clientes, he visto almendros perder la cosecha solo por no controlar bien la cubierta vegetal. Yo he visto olivos totalmente destrozados por no controlar bien la cubierta vegetal. De hecho, la finca que os he enseñado, que os puse el olivo como estaba al principio, que estaba destrozado, fue por la cubierta vegetal y por una incorrecta nutrición. Ahora, por ejemplo, ya está la hierba quitándose, se ha dejado la cubierta vegetal central, porque el cliente prefiere perder un 20% de producción, pero tener hierba, porque es un ecologista, porque más que ecologista, porque piensa mucho desde un punto de vista ecológico, y le da igual perder producción y no tener hierba. Entonces, prefiere tener hierba y perder producción. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, desde el punto de vista numérico, si nosotros perdemos un 10% de la producción, nosotros estamos perdiendo 400 kilos de aceituna por hectárea. 4.000 por un 10%, 400 kilos. Si nosotros nos quedan 45 céntimos por kilo de aceituna después de la recolección, significa que estamos perdiendo 180 euros por hectárea solo de aceituna. Significa que perdemos 1.800 euros por hectárea de producción, en toda la finca, y el balance final es que nosotros estamos cobrando una subvención para perder dinero, en concreto para perder 1.410,50 euros por hectárea. ¿Qué pasaría si la finca tuviera más pendiente, tuviera un 12% que nos pagan más? Si tuviera un 12% de pendiente, nosotros tenemos que a los 2 metros de cubierta vegetal sumarle 1, tenemos 3 metros. Esos 3 metros nos suponen 2 pases de desbrosadora. Con lo cual, de los 300 y pico euros que ganábamos antes por finca, ahora ganaríamos 151. Es decir, que pasaríamos de 38 euros por hectárea, que hemos dicho antes, a 15 euros por hectárea. Supone que en lugar de perder 1.300, 1.400 euros, vamos a perder 1.600 euros. Solo con un 10% de pérdida de producción. Si nos vamos a la pérdida de producción real que vamos a tener, que es un 30%, nosotros lo que estamos haciendo es perder 5.000 euros anuales simplemente por dejar la hierba e intentar cobrar 1.600 euros de subvención, ¿vale? Y si en lugar de tener una finca de 10 hectáreas, tuviéramos una finca de 50 hectáreas, aplicando el coeficiente de degresividad, nosotros en lugar de ganar dinero con el desbrose, nosotros estaríamos perdiendo dinero simplemente por el hecho de tener que desbrosar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de degresividad nos merma la subvención, de tal manera que lo que cobramos es inferior a lo que nos cuesta desbrosar. Imaginemos que en lugar de 5 metros de distancia ponemos 3 metros. Con 3 metros ganaríamos 2.700 euros, pero con un 30% de merma productiva perderíamos 24.000 euros. Es decir, si nosotros nos vamos de nuevo al 10%, seguiríamos perdiendo, ¿vale? Es decir, ¿qué significa todo este cuadro que estáis viendo aquí? Significa una cosa muy simple, que tenemos que elegir entre cobrar una ayuda o producir lo que sea, aceituna, almendra, vid, lo que sea. En este caso está preparado para la aceituna, pero se puede poner para todo tipo de cultivo. Aquí podemos poner en lugar de precio medio de la aceituna, precio medio de la almendra, y en lugar de 0,45 pues ponemos 3 euros, ¿vale?
y calcularlo exactamente para cada finca, para cada recinto incluso. Yo os recomiendo también que además de hacer vuestros propios números, que le pidáis al asesor vuestro de la PAC que os diga cuál es el importe estimado que vais a cobrar por este ecoesquema. Os digo esto por una sencilla razón. Algunas veces las subvenciones son armas de doble filo. Armas de doble filo que pueden ser que nos ayuden o pueden ser que lo que nos hagan es perjudicarnos económicamente. Desde siempre, y todo el agricultor sabe perfectamente que la única manera de rentabilizar una finca es a través de la producción y la contención de gastos. Las ayudas son un extra. Cualquier empresario sabe que las ayudas van a un cajón aparte de los ingresos. Es algo que puedo tener o puedo no tener. ¿Por qué? Porque existen cambios normativos que en algún momento determinado te pueden perjudicar. Como nosotros lo que buscamos es que económicamente sea la finca rentable, porque no hay finca sostenible que no sea rentable. No podemos sostener una finca ni económicamente ni ambientalmente que no sea rentable. Lo primero que tenemos que pensar es en nuestra rentabilidad.